Esto es Pillar Chase 1, esto es Pillar Chase 2 y esto es Pillar Chase Recode. Y hoy les hablaré sobre Pillar Chase. Hey, antes de continuar, quería darte las gracias por abrir el video. Realmente es algo que significa bastante para mí, así que te quiero mucho, personita desconocida detrás de esa pantalla. En esta primera ocasión quería hablar sobre un juego de Roblox, el cual seguramente ya conoces, ya sea por la miniatura, por la introducción o por el gameplay que estás viendo de fondo. Pillar Chase 2, o también conocido como la persecución de los pibes. Este fue prácticamente mi primer juego de terror asimétrico, un género que se ha estado volviendo bastante popular en la plataforma. Y tengo el propósito de abarcar la evolución del juego, desde sus tiempos más antiguos hasta la actualidad. Pero antes de hablar sobre Pillar Chase 2, vamos a darle una pequeña vista al primer juego, el que dio origen a todo. Vamos a Pillar Chase 1. Este primer juego fue publicado el 28 de diciembre del año 2020 en la plataforma. Esa época donde estábamos encerrados en casa en una cuarentena debido a que a alguien se le ocurrió comerse un murciélago. Dejando eso de lado y mencionando lo obvio, el autor del juego fue Blaze Ninja. Este se inspiró principalmente en un mod de Minecraft que ya había desarrollado antes, llamado Beware Terrain, mod en el cual encontramos personajes ya conocidos, como Vapor y Rosemary. Con solo echarle un vistazo al gameplay que he puesto, nos daremos cuenta de lo sencillo que era el juego en estas primeras épocas. No hay habilidades especiales, no hay ítems y tampoco hay tareas. Solo es sobrevivir al asesino o matar a todos los sobrevivientes. No puedo profundizar mucho más en el gameplay del primer juego, ya que este carece de mecánicas complejas, únicamente contando con la barra de vida, la barra de estamina y el tiempo de la partida. De lejos, lo más importante que podemos visualizar en este primer juego son los personajes en sus etapas iniciales. Logramos observar los primeros modelos que tenía Vapor y Rosemary, diseños que si bien en este juego se ven bastante simples, también evolucionarían con el pasar del tiempo, pero sin dejar su esencia original. También podemos ver que estaba Splintrap, personaje que en el futuro llegaría a Pillar Chase 2, y a mi parecer contando con el mejor modelado del juego. Hablando sobre criaturas que ya no recuerdas o nunca habías visto, tenemos al Wendigo, monstruo que se asemeja a un humano bastante alto y delgado, con una piel de color celeste, el cual se movilizaba a 4 patas. Su apariencia me recuerda bastante a The Rake. El siguiente personaje del que hablaré es Here, la cual es la típica chica de pelo negro que le cubre la cara que lleva un vestido blanco. Ella se moviliza flotando y nos ataca a base de arañazos. Y así podemos concluir con las curiosidades del primer Pillar Chase. Y por fin ir a hablar sobre las primeras versiones de su secuela. Dios mío, no se pueden imaginar lo increíblemente difícil que fue encontrar información sobre la primera versión del juego. Pillar Chase 2 fue publicado el 28 de febrero del año de 2024. Y en serio que hay muy poca información sobre esto. Estuve buscando bastante tiempo algo de estas primeras versiones, pero no he encontrado nada realmente. Incluso el gameplay que están viendo no es del mes de febrero, sino es de marzo. Aún así voy a hablar de lo poco que pude encontrar de esta primera versión del juego. Hablando brevemente sobre el roster de esta primera versión, según lo que he podido leer y investigar, contábamos con 5 personajes, contando con Vapor, Rosemary y el Fodgor, y otros personajes más conocidos de la cultura del internet, como Aoni, personaje conocido por su juego de terror RPG. Y por último está Exe, el cual es una variante creada por Blaze Ninja, alejado de la versión original de Raven. En cuanto a la jugabilidad de esta versión, era un poco más variada a la de Pillar Chase 1, pues aquí los mapas no solo eran unos escenarios donde tenías que correr. Según lo que he leído, las tareas de la primera versión de Pillar Chase 2 eran simplemente recoger cierta cantidad de objetos repartidos por los mapas,
con el objetivo de reducir el tiempo de la partida y aumentar las posibilidades de sobrevivir. Estas tareas eran individual para cada jugador, a lo que me refiero es que si uno lo completaba, el otro aún tendría que hacerlo, característica que se mantendría por un largo tiempo en Pillar Chase 2. En unos detalles más pequeños, podemos mencionar que esta primera versión claramente tenía una interfaz más primitiva, un sistema de monedas no muy complejo y contaba con dos únicos mapas, los cuales eran la escuela de Baldi y Retro Dungeon. A pesar de escucharse bastante sencillo, esta primera versión sentaría las bases de lo que se vendría a futuro. De aquí en adelante el juego buscaría expandirse y mejorar, puliendo apartados como la interfaz, agregando más mapas y colocando objetivos más complejos en estos mismos. También empezarían a agregar nuevos personajes. Uno de los primeros fue Baldi, de Baldi's Basic. Este fue añadido el 3 de mayo de 2024 como personaje inicial. Baldi fue el sexto personaje en ser agregado al roster del juego. Y el séptimo personaje en ser agregado fue Aunclem Samsonite, un demonio que se alimenta de la energía vital y devora las almas de sus víctimas, el cual proviene de una serie de terror estadounidense, publicada y terminada en internet por su creador Jake Bowen. Este personaje fue agregado el 17 de mayo del mismo año 2024. Como octavo personaje añadido al juego, tenemos el regreso de Splintrap, conocido por la famosa franquicia de Five Nights at Freddy's, y que ya estuvo en el primer Pillar Chase. Este fue añadido el 31 de mayo de 2024. El siguiente personaje del que hablaré es uno que se ganó mucha popularidad en la comunidad de Pillar Chase. Su importancia es tal que en algunas ocasiones llegó a aparecer en la portada del juego. Estoy hablando sobre MX, personaje el cual pertenece a un relato de terror de internet de Mario 85, el cual es una versión macabra y violenta del popular Fontanero Rojo, aunque cabe señalar que el MX aparecido en Pillar Chase 2 no se parece del todo a su versión canon, siendo mucho más parecido a una versión que apareció en un mod de FNF, ocupando el puesto de noveno monstruo incluido. Y como décimo personaje tenemos a The Forest King, o el Rey del Bosque, el cual proviene de una creepypasta de Super Mario World con el mismo nombre. Este es un ente sobrenatural con la apariencia de Peach, que busca torturar al jugador encerrándolo en un bucle interminable de muertes. Este personaje fue añadido el 28 de junio de 2024. Nos tomaremos un descanso de hablar de los personajes que han llegado al juego en orden cronológico, ya que también me parece importante mencionar algunos cambios y avances que tuvo el juego en este transcurso de tiempo, refiriéndome principalmente al año de 2024, desde el mes de febrero hasta el mes de junio. Durante estos meses se cambiarían apartados como la interfaz y puliendo el sistema de obtención de monedas del juego. En cuanto a mapas, algunos solo tuvieron mejoras visuales, como mejoras en la iluminación y mejoras en las texturas. Por en cambio, otros mapas fueron completamente rehechos, y como último, fueron agregadas tareas más complejas y únicas en cada escenario del juego. Otra cosa que fueron agregadas al gameplay son los objetos consumibles, con el objetivo de ayudar a los sobrevivientes a resistir más. Estos se los podía encontrar repartidos en los mapas y también podían ser compradas en la tienda. Y bueno, empecemos hablando de lo que eran y cuáles eran sus funciones. El botiquín, este ítem es obviamente para recuperar la vida que has perdido, o sea, no sé qué otra función le podríamos dar a esto. La linterna es un ítem que era útil en la mayoría de los mapas, ya que estos eran bastante oscuros. También teníamos la vara de luz, esta cumpliendo la misma función que la linterna. Tenía mucho más rango y no se terminaba. Sin embargo, al brillar tanto, los monstruos podían verte con más facilidad. El guantelete era el único objeto de defensa que teníamos contra los monstruos. Al usar su habilidad, este cargaba por algunos segundos y luego tiraba una especie de onda de aire, el cual alejaba a los monstruos. El estéfano era un ítem con forma de estatua, que al ser equipado te aumentaba la velocidad, siendo bastante útil para escapar de los asesinos, ya que la mayoría eran relativamente lentos. La granada aturdidora era un objeto arrojadizo, el cual al ser atinada, nublaría la vista del asesino por unos cuantos segundos dándote oportunidad de escapar. Y el último objeto, el cual creo que solo era adquirible por la tienda, la máscara o también conocida como el SCP-035.
Al usarla te transformabas en un zombie bastante lento que podía hacerle daño a los demás jugadores, y tus objetivos cambiaban a solo matarlos a todos. Para terminar con las innovaciones del gameplay, a mediados del 2024 fueron agregadas a la tienda las mejoras, las cuales eran diferentes a los perks que vinieron en el futuro. La mayor diferencia es que estas no eran permanentes, y si querías volverlas a usar tenías que comprarlas nuevamente en la tienda, contando con un total de 8 mejoras para comprar, solo pudiendo llevar 3 de estas en cada partida. Runner. Esta mejora aumentaba la estamina del jugador de 100 a 115, con la desventaja que esta misma sería consumida más rápido de lo normal. Clarity es una mejora que ampliaba el campo de visión del jugador, permitiéndole observar a monstruos llegar desde largas distancias, para así poder huir con anticipación. Danger Vision. Esta consistía en que cada vez que un asesino matara a alguien, su posición sería revelada. Flimsy. Esta habilidad aumentaba considerablemente la velocidad del jugador, sin embargo a un gran coste, reduciendo la vida de 100 a 44 y la estamina de 100 a 55, haciéndote más propenso a morir de 2 golpes o de uno solo, dependiendo del monstruo. Prepared. Esta mejora va a indicar todos los objetos en el mapa al inicio, por un tiempo de 15 segundos. Esto dependerá mucho más de dónde aparezcas, ya que otros jugadores podrían encontrarlos mucho antes que tú. Sixth Sense. Esta mejora aumentará el ruido de los latidos de tu corazón, permitiéndote saber cuando hay monstruos cerca. Sneaky. Esta mejora solo servía para disminuir el ruido de tus pasos. Tanky. Esto te dará 35 puntos de vida adicionales, pero tu estamina será reducida a 80. Está hecha principalmente para sobrevivir a más golpes, sobre todo de monstruos que tienen bastante daño. Y con esto finalizamos los agregados y mejoras que tuvo el gameplay del juego durante las primeras etapas. Ahora sí podemos volver con los personajes agregados. El 11º personaje en ser añadido fue Whist. Este es original del juego, aunque claramente es bastante inspirado en el personaje de Pac-Man. Con tan solo escuchar un poco de su tema de persecución nos podemos dar cuenta de esto. Whist fue añadido el 12 de julio del 2024. El 12º personaje en ser añadido fue Niloticus, el cual también es un personaje original del juego, inspirado principalmente en el kaiju más famoso actualmente, Godzilla. Este fue añadido el 19 de julio del año 2024. El Vita Mimic, perteneciente a la serie de terror analógico Vita Carnis, fue el 13º personaje agregado al juego. Este es un ser humanoide, el cual busca camuflarse en sitios con actividad humana para poder cazar con más efectividad. Fue agregado el 2 de agosto de 2024. Como 14º personaje en ser agregado tenemos a Fuati. Este también pertenece de la franquicia de terror de Aoni, siendo una criatura mucho más pequeña y que posee una actitud algo tonta. Fuati fue agregado el 4 de septiembre de 2024. Inkfell fue el 15º personaje en ser agregado al juego, siendo una reinterpretación del famoso personaje del juego de Bendy and the Ink Machine, más específico del mismo Bendy, añadido el 29 de octubre de 2024. PCX es una variante .exe de Sonic el Erizo, creada específicamente para Pillar Chase 2. A pesar de ser muy parecida a otras variantes, tiene algunos detalles los cuales lo diferencia de los demás, como anillos en las muñecas, zapatos de color naranja y unas pupilas de color amarillo. Fue añadido el 22 de diciembre de 2024, ocupando el puesto de 16º personaje. Como 17º personaje añadido al juego tenemos a Jeff the Killer, el cual es muy famoso y conocido en la cultura del internet, debido a su creepypasta, siendo bastante conocida a inicios de los 2000. Llegaría al juego el 24 de enero de 2025. Valem ocupa el puesto de 18º personaje en ser añadido al juego. Este personaje también proviene del mod de Minecraft Beware Terrain, que me olvidé mencionar antes. Llegaría al juego el 9 de febrero de 2025. Y para por fin finalizar, ocupando el puesto de 19º personaje, tenemos a Tinky Winky, o conocido en el juego como Testrinken. Este proviene de una saga de juegos de terror llamado Slendytubbies, la cual a su vez está basada en un programa infantil de los Teletubbies. Su fecha de lanzamiento fue el 28 de febrero del año 2025. De este modo podemos dar por concluso el roster completo de Pillar Chase 2.
al menos por el momento. Pero antes de ir a mencionar ciertos acontecimientos importantes, hablaré brevemente sobre los perks implementados por el mes de mayo. Estas eran habilidades activas, las cuales sí eran permanentes y adquiribles en la tienda. Les explicaría la función de cada una, pero sinceramente a este punto creo que ya no son muy importantes, debido a cierto problema e inconveniente por el que pasó Pillar Chase 2. Sonic X The Disaster también era un juego de terror asimétrico, el cual estaba basado en el X-verso. Este juego también se hizo famoso durante los años 2024 y el año 2025. Se podría decir que The Disaster, Forsaken y Pillar Chase 2 eran los mayores exponentes del género de terror asimétrico por estas épocas, pero The Disaster sería eliminado por Sega el 5 de mayo de 2025, esto debido a una infracción en los derechos de autor. No voy a indagar mucho en esto ya que tengo planeado hacerle un video a futuro. Sin embargo, ¿por qué estoy mencionando este acontecimiento al video? ¿Qué tiene que ver con el tema? Y la verdad es que la eliminación de TD sí tuvo efecto en los otros dos juegos. Por parte de Forsaken tuvo que descartar a Sonic X, el cual estaba próximo a llegar. Y Pillar Chase 2 quitó momentáneamente a PCX, ya que era el personaje más parecido a Sonic el Erizo. PCX sería removido el 7 de mayo, tan solo 2 días de la eliminación de The Disaster. Luego se nos explicaría que el personaje volvería al juego con un remodelo para mantenerlo seguro, pero entonces eso sería todo, ¿no? PCX era el único con problemas de derechos de autor, ¿verdad? Ay, en realidad no. Pillar Chase 2 ya contaba con varios personajes que no eran exactamente de su propiedad. Y es importante mencionar que el juego sí tenía una monetización, es decir, tenía una tienda exclusiva para Robux. Así que el 8 de junio de 2025 el juego fue puesto en privado. La razón era más que obvia, querían proteger al juego de cualquier futura demanda o de ser eliminado. Se nos dijo que Pillar Chase 2 estaría de regreso en unos cuantos días, pero que por el momento querían consultar con expertos qué tan seguro estaba el juego en las situaciones actuales. El juego volvería en unos días como lo habían dicho, exactamente el 24 de junio del mismo año, pero no volvió exactamente del todo. El roster se vio claramente reducido, de 19 personajes a solo 14. Quitando principalmente a los personajes que podrían traer más problemas, y así empezó a pasar el tiempo en esta etapa. Después de unos meses personajes volvieron y algunos otros no lo hacían. Incluso A01 también fue agregado al juego. Podríamos decir que el 24 de marzo del 2026 fue cuando Pillar Chase volvió a lo que era antes, con todos sus personajes de vuelta, incluso PCX con su remodelo. Pero esta versión no duró tanto, debido a que el 14 de abril de 2026, Pillar Chase 2, ahora conocido como Precode, fue eliminado definitivamente de Roblox. De este modo, le damos conclusión a la era del Precode. Sin duda alguna, el Pillar Chase 2 original nos va a dejar bastantes recuerdos, o bueno, yo los tengo. Debido a cuántas horas estuve metiéndole a este juego, desbloqueé a todos los personajes y gané una partida con todos los personajes. Sin embargo, esto no significa que sea el fin definitivo para Pillar Chase 2, que ahora entramos a la era del Recode. El desarrollo de Pillar Chase Recode fue confirmado el 28 de junio de 2025, por un gameplay que fue subido en el canal de Blade Ninja. La propuesta de Recode era rehacer el juego desde cero, para darle un gameplay mucho más fresco y también mucho más dinámico. Desde el mes que fue anunciado, el equipo empezó a trabajar en este proyecto. Así entonces, durante estos meses, el equipo de desarrollo nos empezaría a mostrar varios avances del juego, como el nuevo gameplay, mapas hechos desde cero y tareas mucho más complejas. También abriendo varias veces servidores de prueba para que la comunidad sepa lo que estaba por venir. Durante esta etapa de pruebas también se nos mostraron los personajes que iban a llegar, con cambios notorios en su gameplay, como por ejemplo el trío clásico de monstruos, Vapor, Rosemary y Valem. Estos estaban más que confirmados para el Recode. También personajes como el Fodgor, Aoni, A01, MX y Testrinken, el cual ya tenía un nuevo modelo para evitar problemas con el copyright. Algo importante que mencionar es que Recode buscaba eliminar cualquier personaje que resultara ser peligroso para la integridad del juego.
prometiendo crear personajes sin copyright inspirados en los originales, poniendo de ejemplo a Splintraf, el cual sería reemplazado por su versión de Pillar Chase llamada Stanhusk, notándose el claro parentesco entre estos personajes, pero sin ser el mismo. Como había mencionado antes, los servidores de prueba funcionaron para que diéramos un vistazo a cómo estaba quedando el juego, generando bastante expectativa con la jugabilidad de los supervivientes y la nueva jugabilidad de los asesinos. Según el equipo de desarrollo, el juego estaría listo para su lanzamiento a mediados de 2026. Así estuvimos esperando bastante tiempo y recibiendo bastantes noticias, hasta que llegó una noticia de las más importantes, el roster. Exactamente el mes de marzo de 2026 sería revelado el roster del juego, primero con los monstruos que estarían en el lanzamiento y luego los monstruos que estaban pensados a futuro. Sin embargo, la comunidad notó la falta de unos personajes que ya fueron jugables en las pruebas públicas. No estaba MX y tampoco estaba Test Trinken, ambos con un set de movimientos ya nuevo. Y en la lista de los personajes que llegarían a futuro, faltaban los que principalmente no eran de propiedad de Pillar Chase. Este acontecimiento generó un gran impacto en la comunidad. También crearía la primera polémica y un debate entre todos los jugadores. ¿Qué era lo que hacía bueno a Pillar Chase 2? ¿Sus personajes o su jugabilidad? Lo que estoy a punto de decir es una opinión propia, puedes estar de acuerdo conmigo o no estarlo, todos tenemos nuestra forma diferente de pensar. La jugabilidad de un videojuego es un apartado bastante importante de este mismo, ya que un juego puede tener personajes famosos y personajes conocidos, pero si tiene una mala jugabilidad, esto no importa mucho. Seguirá siendo un juego malo por más cosas que se le estén agregando. Con esto quiero decir que la jugabilidad de Pillar Chase 2 nunca fue lo de menos. Precode siempre contó con una jugabilidad sólida y divertida, sin embargo flaqueaba en algunos aspectos, principalmente en jugar como un superviviente. En un juego de terror asimétrico claramente estás en desventaja contra el asesino, pero los juegos de este género siempre buscan formas para que te puedas defender de estos mismos. Sin embargo, en Pillar Chase 2, en la era del precode, la implementación de los perks sería algo que llegaría después de mucho tiempo, ya en versiones muy avanzadas del juego. Aunque estas habilidades sí que eran una gran ayuda para el sobreviviente, muchas de estas eran fáciles de burlar, especialmente por jugadores ya experimentados, dejándonos aún en una clara desventaja contra los asesinos, haciendo que, en mi opinión, Pillar Chase Precode tenía uno de los gameplays de sobreviviente menos interesantes en esos tiempos. Uno puede pensar que el mayor atractivo de los juegos asimétricos es jugar como los asesinos, lo cual en parte sí lo es, pero no es para dejar descuidado un apartado como sobreviviente, ya que es el modo que mayormente sabemos jugar. Y es que en esto sus competencias sí que hacían mejor las cosas, aunque Forsaken no tuviera tareas únicas para cada escenario y siempre sea arreglar generadores, y en The Disaster básicamente no habían tareas que cumplir. Estos sí que contaban con una mejor jugabilidad para el sobreviviente, contaban con las clases, existiendo personajes de apoyo, personajes de stuneo y personajes equilibrados. Con estos roles lo que hacían es incentivar a la cooperación de todo el equipo para poder sobrevivir mejor. En cambio en Pillar Chase Precode la cosa era mucho más individual, la única forma de ayudar a tus compañeros era completar todas las tareas, que igual era algo bastante obligatorio, ya que eso reducía el tiempo de la partida. Así que, aunque no quisieras hacerlo por tus compañeros, tendrías que hacerlo por ti mismo. También existían muy pocos perks que realmente ayudaran al resto del equipo. Así que mientras en los otros dos juegos hacías equipo para que tus compañeros sobrevivieran y tuvieran más chances de ganar, en Pillar Chase 2 era mejor hacer que el asesino se enfocara en otra persona para que tú puedas escapar. Como dije antes, la jugabilidad de Pillar Chase Precode nunca me pareció mala, pero tampoco era lo más impresionante. Y al menos para tiempos modernos me parece que esta jugabilidad haría quedar a Pillar Chase bastante atrás de otros juegos que ya han salido. Entonces Pillar Chase 2 solo era bueno por los personajes que nos daba. Aquí seré bastante sincero, yo entré a jugar Pillar Chase 2 por Exe y por PCX. Pero luego de entrar incluso me encariñé con los personajes que eran originales de la franquicia, como Niloticus, Vapor, Rosemary, Valem, A01, e incluso espero con muchas ansias que añadan por fin a Artelur, un personaje que me parece bastante impresionante por su modelo y por sus habilidades. Así que en mi opinión Pillar Chase se hizo bastante conocido por sus personajes que tenía, y no tanto por la jugabilidad que ofrecía. Y por esto mismo pienso que Recode era muy necesario. Así es como el 1 de mayo de 2026 saldría por fin Recode,
el cual prácticamente modernizó a Pillar Chase 2 de manera bastante buena. Y puedo decir con total seguridad que Pillar Chase Recode es un buen juego de terror asimétrico para la actualidad. Esta versión nos trajo diferentes clases para poder seleccionar, las cuales cumplen distintos propósitos en cada partida, como por ejemplo el Frontliner, el cual podríamos decir es una especie de tanque y también es un protector, teniendo la capacidad de poder empujar al asesino a una distancia considerable y poder escapar de forma efectiva debido a la bonificación de velocidad que se nos da si es que acertamos la embestida. Voy a mencionar igualmente a la clase de Auxiliary, el cual es básicamente un soporte que restaura la vida de los compañeros. O también puede otorgar más velocidad, dependiendo de la frecuencia que haya seleccionado. Y así como estas, hay más habilidades que varían la jugabilidad de quien las elija, existiendo clases que sirven más para una supervivencia individual, y aún así Recode incentiva más a la cooperación en equipo, gracias a una de mis mecánicas favoritas que ha sido implementada en esta nueva versión. Me refiero a las misiones de escape. Verán, en cada mapa se han agregado diferentes formas de escapar, pero para que estos funcionen correctamente primero debemos cumplir ciertos requisitos que piden los mapas, ya sea poniendo cierta cantidad de tuercas en un motor para que el elevador funcione, o corromper ciertos nodos de energía para que una criatura escape y esta a su vez nos ayude a escapar. Esta es una mecánica que me parece bastante interesante y algo original en el juego, ya que en el caso de no completar las tareas que se nos piden, aunque el tiempo haya finalizado, el escape no estará disponible hasta que la tarea sea completada. Hola, vengo del futuro, específicamente de la actualización de cosméticos del juego, para decirles que esta mecánica que decía que me gustaba mucho actualmente se encuentra eliminada del juego, ya que ahora no hay que hacer ninguna tarea para que la salida esté disponible al final del tiempo. Ahora solo hay que esperar a que el tiempo acabe y la salida se abrirá automáticamente. Sinceramente este cambio no me gusta mucho a mí, pero está bien. Este video ha sido bastante largo. Sinceramente ni siquiera esperaba llegar a los 10 minutos. Pero Pillar Chase 2 tiene una gran historia por detrás, sobre todo en el apartado del desarrollo. En mi opinión Recode lo está haciendo bastante bien, y aunque el juego actualmente no tenga tantos jugadores como los tenía antes, creo que solo es cuestión de tiempo para que el juego se actualice y más jugadores lleguen. Yo seguiré jugando este juego con bastante entusiasmo, ya que es uno de mis favoritos y le tengo bastante cariño. Aún faltan muchas cosas por llegar, como nuevas clases, nuevos monstruos y mucho más. Y yo sinceramente estaré muy entusiasmado de verlas, así que Pillar Chase 2 está avanzando y sinceramente espero que no se detenga. Con esto hemos llegado al final del video, muchas gracias si llegaste hasta aquí, es sin duda un gran apoyo que realmente me motiva a seguir con este proyecto. No pienso rendirme fácilmente, así que conmigo es hasta la próxima.